Buen día tengan ustedes, mi nombre es Adrián López de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y hoy voy a enseñarles a resolver un ejercicio de balance de masa y energía del tema cristalización en Excel. Empezamos. El problema dice que se está evaporando una lejía que tiene 10% de glicerina, 5% de sal y el resto de agua. En un proceso continuo del evaporador se obtiene una solución concentrada con 40% de glicerina y 4% de sal y el resto de agua a razón de 500 kilogramos por hora. Parte de la sal precipita en el evaporador y pasa al cristalizador, del cual se obtiene una mezcla cuya composición es del 97% de sal, 2% de agua y 1% de glicerina. El ejercicio nos pide que calculemos lo siguiente: la cantidad de solución alimentada al evaporador, la cantidad de agua evaporada por hora y la cantidad de hora obtenida del cristalizador. Tenemos nuestro balance general, que nos dice que el flujo másico de la corriente 1 va a ser igual al flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 5. Tenemos el balance de componentes, que nos dice que el flujo másico de la corriente 1 va a multiplicar la fracción de cloruro de sodio del flujo 1 va a ser igual al flujo másico de la corriente 3, que va a multiplicar a la fracción de cloruro de sodio del flujo 3 más el flujo másico de la corriente 5, que va a multiplicar a la fracción de cloruro de sodio del flujo 5. También tenemos que el flujo másico de la corriente 1 va a multiplicar a la fracción de glicerina del flujo 1 y esto va a ser igual al flujo másico de la corriente 3, que va a multiplicar a la fracción de glicerina del flujo 3 más el flujo másico de la corriente 5, que va a multiplicar a la fracción de glicerina del flujo 5. Y por último tenemos que el flujo másico de la corriente 1 va a multiplicar a la fracción de agua del flujo 1 y esto va a ser igual al flujo másico de la corriente 2, que va a multiplicar a la fracción de agua del flujo 2 más el flujo másico de la corriente 3, que va a multiplicar a la fracción de agua del flujo 3 más el flujo másico de la corriente 5, que va a multiplicar a la fracción de agua del flujo 5. Y a continuación presentamos nuestro Excel. Como pueden ver, ya representamos el equipo que se utiliza y tenemos marcadas nuestras corrientes. Y el ejercicio nos da los siguientes datos. Para la fracción de sal de la corriente 1, nos dice que tenemos 0.05 gramos. Porcentaje, perdón. En la fracción de glicerina tenemos 0.1 y la fracción de agua tenemos 0.85. De la corriente 2 nos da la fracción de agua, que es 1. En la corriente 3 nos da el valor del flujo másico, que es 500, la fracción de sal, que es 0.04, la fracción de glicerina, que es 0.4 y la fracción del agua, que es de 0.56. También nos da la fracción del cloruro de sodio de la corriente 5, que es 0.97, la fracción de glicerina, que es de 0.01 y la fracción de agua, que es de 0.02. A continuación tenemos que calcular el, el flujo másico de la corriente 1, el flujo másico de la corriente 5 y el flujo másico de la corriente 2. Estas ecuaciones que tenemos aquí las despejamos de nuestro balance general. Entonces, para calcular el flujo másico de la corriente 1, tenemos la siguiente ecuación, que va a ser igual al flujo másico de la corriente 3, que es 500, y va a multiplicar a la fracción de glicerina de la corriente 3, que es 0.4, menos la división de M3 multiplicado por la corriente de sal en 3, multiplicado por la fracción de glicerina en la corriente 5, esto dividido entre la fracción de sal en la corriente 5, y todo esto va a estar dividido entre la fracción de glicerina en la corriente 1
menos la fracción de cloruro de sodio de la corriente 1 multiplicado por la fracción de glicerina de la corriente 5, y esto va a estar dividido entre la fracción de cloruro de sodio de la corriente 5. Esto nos va a dar un total de 2008.29016 para la corriente 1. A continuación vamos a calcular la corriente 2. Y esto se calcula de la siguiente manera. Bueno, no. Nos falta calcular la 5. Y la 5 se calcula de la siguiente manera. Abrimos un igual, 3 paréntesis. La corriente 1, el flujo de la corriente 1, multiplicado por la fracción de sal de la corriente 1. Esto menos la corriente 3. Multiplicando la fracción de sal. Y esto va a estar dividido entre la fracción de sal de la corriente 5. Cerramos nuestro paréntesis y nos va a dar un valor de 82.901554.4. Y para finalizar vamos a calcular nuestra corriente 2 de la siguiente manera. Como está en la ecuación, tenemos que multiplicar la fracción de la corriente 1, el flujo másico de la corriente 1 por la fracción de agua de la corriente 1, menos el flujo másico de la corriente 3, multiplicando a la fracción de agua de la corriente 3, menos el flujo másico de la corriente 5, multiplicando la fracción de agua de la corriente 5, todo esto dividido entre la fracción de agua de la corriente 2. Y esto nos va a dar un total de 1425.3886. Y podemos ver que nuestro balance de masa y energía está completo. Muchas gracias. Esto es todo.